Buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga mucho, espero que estén muy bien. Gracias por conectarse con nosotros en esta tarde, este día 3 de marzo, en el que vamos a estar estudiando, o vamos a continuar más bien, con nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Dios les bendiga a todos los que se están conectando aquí en vivo. Que Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros este día miércoles, en el que a través de varias semanas hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Así que bueno, gracias una vez más. A Dios también damos siempre, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos en esta tarde. Así que bueno, gracias a Él, que nos da de su palabra, que nos deja estar aquí juntos en este tiempo. Como siempre decimos, desearíamos poder estar reunidos como lo hacemos convencionalmente, presencial, pero ya parece que estamos muy cerca de eso. Así que bueno, agradecemos a Dios por la tecnología, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos en esta tarde. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a irnos a nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Vamos a estar en el capítulo 2. Acuérdense, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Vamos a orar. De nuevo, un saludo, un gran abrazo a todos los que se están conectando en este día, a los que van a ver este video más adelante. Que Dios les bendiga, les guarde a todos. Y bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos en esta tarde por darnos la oportunidad de estudiar de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes en esta hora, en este momento, que nos llenes de tu espíritu, Padre, para poder comprender mejor lo que quieres que comprendamos, que corrijamos lo que hay que corregir, pero sobre todo que sigamos conociéndote y glorificando en todo lo que hacemos, Padre. Sigue trabajando en nuestros corazones, sigue transformándonos para tu gloria, Padre, y te pedimos sobre todo que cada una de las personas que van a estar aquí conectadas con nosotros en esta tarde, o los que han de ver el video después, Padre, que podamos sentirnos edificados a través de tu palabra. Gracias, Señor, una vez más te damos guía a este tiempo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos, a estudiar. Hoy vamos a estar en la segunda sección de estas 3 secciones que hablan de la sujeción en primera carta de Pedro. Hoy terminamos el capítulo 2 y el próximo miércoles vamos a comenzar con el capítulo 3, verso 1. Entonces vamos a estar ahí terminando con esta sección, ¿verdad? Después vienen otras aplicaciones éticas, teológicas, que son muy importantes considerar, ¿verdad? Pero veíamos nosotros, la tesis de todo lo que estamos viendo, hermanos, es el capítulo 2, versos 11 y 12, ¿verdad? Que los cristianos a quienes Pedro les está escribiendo mantengan, verso 12, entre los gentiles una conducta irreprochable, evitando las pasiones carnales que combaten el alma. Verso 11, ¿cuáles son las pasiones que combaten el alma? Las pasiones carnales. Recuerde que lo que hemos dicho en otros momentos de la clase, Pedro siempre tiene algo específico en mente, no solamente es una recomendación general. Pedro tiene algo específico en mente, y lo que tiene específico aquí en mente Pedro, es cómo evitar las pasiones carnales, evitando la falta de sujeción, la rebeldía. Versículo 12, mantener entre los gentiles esa conducta irreprochable. ¿Cómo? Específicamente en el contexto habla de mantener la sujeción. Ya lo vimos, a toda institución humana. La clase pasada, el video número 7, habla de cómo podemos tener como cristianos una relación espiritual y saludable con nuestro gobierno. Ahora vamos a hablar en el primer siglo, lo que era la relación del esclavo y el amo, y hoy de cómo es la relación laboral con nuestros jefes. Esa es el segundo punto, y el próximo miércoles vamos a hablar en el capítulo 3, someterse a los esposos, someterse en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo podemos entender mejor? Bueno, vamos a leer el verso 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos
es que estos pasajes pueden ser confundidos cuando los vemos desde una perspectiva social. Pedro no está hablando desde una perspectiva social. Pedro está hablando de estos versículos. No olvide lo que veíamos la clase pasada, por causa del Señor, por causa del testimonio. No es porque el jefe sea bueno. Ya lo dijo aquí él. Lo dijo con el gobierno igual y lo va a decir con los esposos igual. No importa si el gobierno es bueno o malo. No importa si el jefe es bueno o malo o si el esposo es bueno o malo. Es un regalo del cristiano regalarle la sujeción. ¿Ok? Entonces, no es por causa de ellos, es por causa del Señor, versículos 11 y 12, por causa de dar testimonio entre los gentiles. ¿Verdad? Entonces, una forma grande, grandiosa que el cristiano tiene para dar testimonio entre los paganos, entre los que no conocen a Dios, es precisamente vivir sin rebeldía, es precisamente vivir en sujeción, ¿verdad? Ahora, aquí específicamente habla del amo. Y lo primero que yo quiero que usted entienda, lo primero que usted y yo tenemos que recordar es, ya lo vimos, que es por causa del Señor, es por causa de ellos. Perdón, no es por causa de ellos, es por causa del Señor. Entonces, necesitamos recordar eso. Es parte del buen testimonio del cristiano. Número dos, necesitamos recordar que el sistema de esclavitud del primer siglo es muy diferente al sistema reciente americano de esclavitud. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando leemos un versículo, un pasaje del Nuevo Testamento que habla de la esclavitud, inmediatamente pensamos en el concepto de esclavitud el concepto de esclavitud americano que hubo en el siglo pasado o antepasado. Y es lo primero que se nos viene a la mente. Como hemos visto muchas películas del racismo y de la segregación y todo eso, pensamos que la esclavitud es la misma y no es para nada la misma. Entonces quiero darle algunas características de cómo era la esclavitud en el primer siglo, cómo debemos entenderla, y esto nos va a ayudar muchísimo a entender mejor este pasaje y algunos otros del Nuevo Testamento. Entonces, la esclavitud del primer siglo es muy diversa. Había todo tipo de personas. ¿Cuál es el gran problema o cuál fue uno de los grandes problemas de la esclavitud americana? Que se enfocó en la raza. Había una raza destinada o predestinada a ser esclavo, a ser esclava. En el primer siglo, en primer lugar, la esclavitud es muy diversa. ¿En qué aspectos? En que va cambiando de cultura en cultura. No es lo mismo la esclavitud griega que la esclavitud romana o que la esclavitud judía o que la esclavitud egipcia. No es lo mismo. Y el que habla mucho de esto es el escritor Séneca. Séneca, en una de sus epístolas, habla muchísimo de las diferencias que hay entre esclavos griegos y romanos. Ahora, ¿cuál es la que nos interesa a nosotros en Primera de Pedro? Necesitamos entender mejor la esclavitud romana. Nos interesa la esclavitud romana, que es la que habla o en la que está escrita, el contexto en el que está escrito Primera de Pedro. ¿Cómo era la esclavitud romana? Bueno, era muy diversa también. Había todo tipo de personas, jóvenes, de todo tipo de raza o de color, diríamos hoy. Era muy diversa. En primer lugar, era muy diversa. Segundo, la esclavitud romana del tiempo de Primera de Pedro era temporal. La esclavitud era temporal, ¿verdad? Los escritores y los historiadores narran que la mayoría de esclavos ganaban al paso de unos años su libertad por dos razones, o porque conseguían los ahorros suficientes, el dinero suficiente para liberarse, o segundo, por su buena conducta eran liberados. ¿Verdad? De hecho, algunos comentaristas piensan, algunos escritores dicen que eso era parte de lo que Pedro tenía en mente cuando les dice, pórtense bien, tengan buena conducta, porque Pedro sabía que en el contexto romano podían ser liberados por su buena conducta, ¿verdad? Entonces es algo que hay que tener en mente, la esclavitud era temporal. De hecho, algunos historiadores, algunos comentaristas dicen que a algunos les gustaba irse voluntariamente a ser esclavos. La gran mayoría de los esclavos del primer siglo en el contexto romano lo habían hecho por voluntad propia, por varias razones, porque era una forma honorable de pagar una deuda, era una forma honorable de tener algunos ahorros. Algunos lo hacían, de acuerdo a algunos historiadores, de acuerdo con ellos, dicen que era una forma de ganar la ciudadanía romana, ¿verdad?
Es decir, si yo trabajo para un amo romano, al final de mi tiempo como esclavo, si tengo una buena conducta y él me libera, yo paso a ser ciudadano romano. Algunos lo hacían por eso. También, en tercer lugar, la esclavitud dependía totalmente de, del amo, del estatus del amo. Mi estatus como esclavo dependía totalmente del estatus de mi amo. Si él era poderoso, yo era poderoso. Eso es totalmente diferente. O bueno, ahorita hacemos la comparación, más bien. Pero fíjese cómo podía yo compartir el estatus de mi amo. Si él es poderoso, yo soy poderoso. Y es por eso que cuando se convertían muchos amos, muchos esclavos eran convertidos al cristianismo también, porque el sistema, lo que dicen los historiadores es que el sistema de esclavitud romano era patriarcal. El sistema de esclavitud romano era patriarcal. Entonces, el patriarca consideraba como parte de su familia incluso a los esclavos. Y si él era convertido, toda la familia eran convertido al cristianismo. Podemos ver este ejemplo, por ejemplo, con Cornelio, en donde él es bautizado y de manera automática o lo que se esperaba era que su familia fuese también convertida al cristianismo, incluyendo todos los esclavos y los siervos. Era parte del sistema, ¿verdad? Y lo último que le quiero decir de la esclavitud romana es que el sistema económico romano estaba basado en la esclavitud, es decir, ellos eran los esclavos eran los que sostenían el sistema económico de Roma. Entonces era algo muy importante. Pero ahora, con todo esto en mente que le acabo yo de decir, con todo esto en mente que le acabo de decir, es donde Pedro dice, siervos, sométanse a sus amos. En este escrito que yo le referí de Séneca, en una de sus epístolas, él habla de que hay amos que son abusivos, incluso algunos que hasta abusaban sexualmente de los esclavos. Bueno, el apóstol Pedro por eso dice en el verso 18, no solamente los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, los que abusan de su poder. Porque es que no es por ellos, es por causa del Señor. Pero en segundo lugar, tenemos que entender el sistema romano del primer siglo o del tiempo de la primera carta de Pedro, de la esclavitud. Era temporal, era diverso, compartían el estatus y construían juntos la economía de Roma. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el concepto contemporáneo de esclavitud es totalmente diferente al concepto bíblico, específicamente el romano de la esclavitud. Entonces, en ese contexto es donde el apóstol Pedro les dice, sujétense. ¿Verdad? En primer lugar, porque va a ser difícil que los respete Roma si ustedes están de rebeldes todo el tiempo. Si algo odiaban los romanos, era a la gente rebelde. Pedro lo sabía y por eso Pedro les dice, sujétense y den buena conducta. No importa si él es abusivo o si no es abusivo, no importa eso. Lo importante es que usted esté bien, que usted con su conducta predique a Cristo también. También quizá uno de los efectos secundarios de esto era ganar la libertad en algún momento, poder seguir pregonando a Cristo, pero ahora de forma libre. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que hay detrás del versículo 18. Ahora, esta es la exhortación de Pedro. Sujétense a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos, sino también a los que son insoportables. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de la motivación. Ya hablamos de la exhortación. Ahora vamos a hablar de la motivación. Versículos 19 y 20 dice, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Verso 20, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia de Dios. Entonces, esta frase, hayan gracia de Dios, la encontramos al principio del verso 19 y luego al final del versículo 20. Esto es lo que se llama una inclusión. Una inclusión es una característica literaria que es como un sándwich, ¿verdad? Lo que hace la inclusión desde la perspectiva literaria es hacer un sándwich, ¿no? Se pone al principio y se pone al final y todo lo que hay en medio se entiende que es para llegar a este objetivo que se está repitiendo al principio y al final. ¿Cuál es ese objetivo que se repite al principio y al final? Porque esto haya gracia, para que encuentren gracia. Se encuentra al principio del verso 19 y se encuentra al final del verso 20. Esto es una inclusión, es un sándwich literario. Lo hacen así, era una característica literaria del primer siglo,
de la literatura para hacer énfasis. Entonces, Pedro nos deja muy claro en el versículo 20, 19 y 20, que lo que Pedro quiere lograr es que el cristiano halle gracia. En el griego, estaba yo tratando de investigar un poco más, en el griego la frase es algo así como porque esto agrada a los demás o esto agrada a alguien. La pregunta es ¿a quién? ¿A quién agrada esto? Y bueno, lo que tenemos que concluir por el contexto es que es a Dios, porque ya lo vimos en el contexto, no es por los hombres, es por Dios. Entonces, esto agrada a Dios, ¿verdad? Esto agrada a Dios, que el versículo 19, que el siervo se sujete. Esto haya gracia delante de Dios. Esto agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, el versículo 18, 19 y 20 dice también que agrada a Dios cuando participamos de los sufrimientos de Jesucristo mismo, ¿verdad? Dice aquí que a veces nosotros podemos sufrir, pero a veces sufrimos, versículo 19 y 20, verso 20, cuando nosotros pecamos y cosechamos las consecuencias de nuestro pecado. Pero ese no es el sufrimiento que Pedro tiene en mente. O sufrimos por nuestras malas decisiones. Ese no es el sufrimiento que Pedro tiene en mente. ¿De qué habla Pedro entonces? Bueno, Pedro está hablando de sufrir por Cristo, ¿verdad? Esa es la motivación, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación? Hallar gracia delante de Dios, ¿verdad? Agradar a Dios a través de la sujeción, aunque haya sufrimientos, ¿verdad? No podemos sufrir por nuestro pecado o por nuestras malas decisiones y pensar que estoy participando de los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Aquí en el contexto Pedro habla del que sufre. Dice aquí, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Eso es lo que Pedro tiene en mente. Entonces, para que esto agrada a Dios, recuerde la inclusión literaria, esto agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué le agrada a Dios? A Dios le agrada que que los siervos estén sujetos a su amo. Ahorita nos vamos a preguntar, como siempre, ¿cómo aplica esto a nuestro tiempo? ¿Verdad? Pero lo que nos está enseñando Pedro aquí a los siervos del primer siglo en Roma, a la audiencia original es, sujétense a ellos. Incluso algunos son abusivos, son insoportables, utiliza aquí esa palabra el verso 18, son insoportables, pero eso no importa, eso no es una objeción para la sujeción. Eso no puede ser una razón para dejar de sujetarnos, porque la sujeción se hace para Dios, para agradarle a Él, versos 19 y 20. Y esa sujeción nos va a traer a veces sufrimiento. Pero bueno, son los sufrimientos de Cristo. Y por último, vamos a hablar del fundamento. ¿En qué se basa Pedro para hablar de todo esto? Y esto viene en los versículos del 21 al 25. Dice, porque para este propósito han sido llamados. ¿Cuál propósito? Hallar gracia delante de Dios a través de los sufrimientos. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó a nuestros pecados en su cuerpo. Y bueno, vamos a detenernos ahí. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Que Jesucristo es el maestro de enseñarnos a cómo sujetarnos. Ahora, fíjese bien, ¿cuándo entendió Pedro esto? Porque fíjese, Pedro está exhortando a la iglesia. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, usted explica algo que a usted mismo le costó entender. Pedro está explicando algo que a él mismo le costó entender. En alguna ocasión exhortó a Jesús porque Jesús hablaba de su muerte y Pedro lo exhortó. No, Señor, eso no te puede ocurrir en ninguna manera. Pedro no había entendido el objetivo de la cruz. Y lo negó también en su crucifixión, cuando iba a ser crucificado. No había entendido el mensaje de la cruz. Pero cuando Pedro es restaurado y cuando viene el Espíritu Santo, y lo vemos en Hechos capítulo 2 predicando, nos damos cuenta que Pedro al fin ha entendido el propósito de la cruz de Jesucristo. Y ahora lo entiende también, que ahora se los enseña a estos del Ponto, de Bitinia, a esta gente del área de Asia Menor, a quienes les está escribiendo originalmente esta carta. Pedro se los explica y les dice, ahora entiendo algo que ustedes deben entender.
necesitamos sufrir con Cristo. Él es el campeón, Él es el maestro de enseñarnos, el que nos enseña cómo sufrir las injusticias, ¿verdad? Cómo sujetarse cuando hay que sujetarse y ser perfeccionado a través del sufrimiento. Pedro ahora lo entiende, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro, tú no viste a Jesucristo, y eso que él era santo. Verso 22, nunca cometió pecado, ni engaño alguno se oyó en su boca, y a pesar de eso, él se sujetaba. Lo amenazaban y él no amenazaba, lo golpeaban y él no pegaba, lo ultrajaban y él no respondió ultrajando, simplemente se encomendaba a Dios. Dice el verso 23, él es el encargado de la justicia, no nosotros. Nosotros no somos los encargados de hacer la justicia. Y verso 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Esto es Isaías 53. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, Pedro les recuerda, versículos 24 y 25, que así como nosotros nos sujetamos al que es injusto, a los que pueden ser injustos o a las injusticias, Cristo mismo murió por nosotros. Cristo mismo nos redimió, y eso es un principio muy importante para recordar a la hora de nosotros sujetarnos. Dice usted, yo no me voy a sujetar a este gobierno, yo no me voy a sujetar a mi jefe, yo no me voy a sujetar a mi esposo. Usted necesita recordar que Cristo ha muerto por usted. Usted necesita recordar que Cristo ha muerto por usted. Entonces, vemos aquí tres cosas. La exhortación. Sujétense a sus amos. Sujétense a ellos, no solamente a los que son buenos, porque sujetarse a los buenos, pues, ¿qué mérito tiene? Esa es la exhortación, esa es la invitación de Pedro. Sujétese a sus amos, sin importar cómo sean, porque no es por ellos, es por Dios. Número 2, la motivación para hallar gracia delante de Dios, aun cuando estemos en sufrimiento. Agradar a Dios es la motivación. Y número 3, ¿cuál es el fundamento en que se basa Pedro? En el ejemplo de Jesús. Jesús y su cruz son el ejemplo perfecto para nosotros entender la importancia de la sujeción, ¿verdad? La importancia de la sujeción. Esto es lo que está hablando el apóstol Pedro en este pasaje. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos? Bueno, aquí hay varias cosas para entender. Varias cosas para entender. En primer lugar, el sistema obligatorio de esclavitud del primer siglo, es decir, el ser un esclavo que no tiene derechos laborales, no existe más. Eso ya no existe. Es decir, no lo tenemos, quien sea que esté viendo esta clase, no va a tener ese escenario cultural y social en su vida. A pesar de que en Primera de Pedro, en el contexto romano, la esclavitud es muy diferente a la esclavitud americana del siglo antepasado y pasado, todavía no podemos decir, y a pesar de que muchos se metían voluntariamente a la esclavitud, por lo que ya le expliqué en el primer punto, a pesar de eso, pues no es que tenían los derechos humanos, derechos laborales, derechos civiles, no tenían eso. ¿Cómo entendemos esto? ¿Podremos aplicar estos textos a la vida del trabajador, del cristiano que trabaja en su empresa, en un negocio, en cualquier trabajo y que tiene un jefe? Bueno, yo creo que sí lo podemos aplicar, solo hay que aplicarlo bien, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro, en un contexto contemporáneo, aquella persona que trabaja en X trabajo, que es cristiano y tiene un jefe que es déspota, que es grosero, cualquier cosa, en ese contexto, el apóstol Pedro no nos está diciendo, mire, déjese tratar mal. Eso no nos está diciendo el apóstol Pedro. Recuerde que lo que le da luz a todos estos pasajes es el versículos 11 y 12. Mantenga una conducta irreprochable entre los que no conocen a Dios. Esa es la tesis de todo lo que hemos estado viendo. Mantener una conducta irreprochable entre los que no conocen a Dios. Ese es el punto principal de estos pasajes. ¿Cómo lo aplicamos entonces? Entonces, no nos está diciendo, Pedro no nos diría, si usted lo tratan mal, deje que lo maltraten. No, porque hoy en día
hay derechos laborales. Si un jefe me maltrata, me acosa o me hace alguna injusticia, eso va en contra de la ley laboral. Él está violando la ley laboral, no yo. Entonces, no es el mismo contexto. Aquí en este contexto, Pedro, que no hay esa ley laboral, Pedro le dice, no sea rebelde, sujétese aunque haya injusticias, sufran por Cristo, véanlo como un sufrimiento por Cristo, porque usted lo que está haciendo es dando un buen testimonio. De nuevo, en el contexto contemporáneo, Pedro no diría, oiga, no, usted nunca se le ocurra quejarse de su jefe. Nunca vaya a levantar un acta en recursos humanos que diga, mi jefe está actuando injustamente. No está diciendo eso, Pedro. Eso lo puede hacer usted porque es parte de su derecho. De nuevo, ¿cómo entendemos entonces? ¿Cómo aplicamos? La clave es entender de dónde parte toda esta enseñanza, que es el versículo 12. Mantengamos el buen testimonio entre los que no conocen a Dios. En este contexto y en esta clase de hoy específicamente, en el ámbito laboral. La pregunta es entonces, ¿cómo puede un trabajador en el año 2021, en la época moderna, que es cristiano, cómo puede cumplir lo que dice el versículo 12? Mantener un buen testimonio entre los que no son cristianos, entre los que no conocen a Dios. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Tener cuidado con la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que hablamos, pero sobre todo mantener la sujeción con mi trabajo. Esa sujeción de la que habla Pedro todavía aplica, no de la misma forma, ya lo vimos porque no es el mismo contexto laboral, pero ser intachable en mi trabajo, ser ético. A veces ahí se prestan las cosas para mentir, para manipular, ser ético, ser íntegro en la forma en la que entrego mi trabajo. Ser irreprochable. Esa es la mejor sujeción y el mejor testimonio de Cristo que podemos dar en una vida laboral. Yo creo que esto aplica hasta el estudiante. El estudiante puede dar, yo me acuerdo que yo tenía un maestro de la escuela en el Instituto Bíblico hace muchos años que él nos decía, no es bueno que los cristianos sean burros. Y bueno, la palabra burro en México, sobre todo en el norte de México, se utiliza para el que le va mal en la escuela. Yo sé que puede sonar feo en otros países, pero dice, es que soy muy burro, o sea, no me va bien en la escuela, ¿verdad? Entonces, este profesor del Instituto Bíblico decía, no es bueno que los cristianos sean burros, porque dan mal testimonio. Y mire, esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá. O sea, tenemos que mantener el mejor testimonio para aquellos que no conocen a Dios, a través de nuestro trabajo, de la integridad, de cómo nos relacionamos con otros, de hacer un trabajo intachable, de no mentir, de no robar, de no manipular el sistema. A lo mejor la gente manipula el sistema y usted es el único que no lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy sujeto a mi orden laboral, 1 Pedro 2, 18 al 25, por causa de Cristo. ¿Verdad? Si en algún momento hay una injusticia y el cristiano tiene que decir, oye, eso no está bien, lo puede hacer. Puede participar de eso, es parte de su derecho laboral. Puede hacerlo. Eso no me gusta. Puede renunciar, puede pedir un aumento, puede quejarse donde hay que quejarse, etcétera. El apóstol Pedro no aplicaría de la misma forma a nosotros porque es un contexto totalmente diferente. Pedro no está diciendo, vaya con su jefe, déjese tratar mal, cállese la boca y dé testimonio. Ese es en este contexto de la esclavitud, por lo que ya le expliqué del contexto romano. En nuestro tiempo, es decir, en este contexto romano, dar testimonio de Cristo en medio de los paganos se veía de esta forma, sujetos a sus amos. Pero hoy en día se vería muy diferente, ¿verdad? Siendo irreprochables, siendo íntegros, siendo éticos, siendo impecables en el trabajo, no mintiendo, no robando, cuidando las relaciones personales. Todo ese ambiente es lo que el apóstol Pedro nos diría, y es para hallar gracia delante de Dios. Eso agrada a Dios, eso honra a Dios, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, recuerde el fundamento, Cristo es quien sufrió. Ahora, si esta actitud que yo tengo cristiana en mi trabajo me va a traer sufrimientos, lo más probable es que sí. Me va a traer desventajas, lo más probable es que sí. Recuerde el fundamento, versículos 21 y 25. Cristo mismo sufrió las injusticias también.
Cristo mismo sufrió estas injusticias. Y segundo, Cristo ha muerto por nosotros. ¿Verdad? Cristo ha muerto por nosotros. Él quitó nuestras heridas. Y esta debe ser una motivación teológica para ser buenos trabajadores. Yo creo que en América Latina luchamos mucho con este tema. Hay siempre como una rebeldía que nos gusta tener. No nos gusta que nos digan lo que tienen que hacer. No nos gustan nuestros jefes. Pero el cristiano mantiene y debe mantener totalmente otra postura en su vida. El cristiano debe tener otra postura, debe tener otra actitud, una actitud de sujeción, que ya lo vimos, no es igual a la del primer siglo, pero que debe tener una actitud en su trabajo que represente a Cristo. No importa en cuál, yo tengo jefes en mi trabajo, tengo varios jefes en mi trabajo, y no puedo pensar que voy a honrar a Jesucristo pasando por encima de ellos, incluso a veces cuando sean injusticias. Voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible para dar testimonio de Cristo en todos los ambientes posibles. Bien, hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Siempre trato de hacer lo más breve posible esta clase. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Centro de México es la misma hora. Para continuar, vamos a empezar con el capítulo 3, el próximo miércoles, donde vamos a hablar del matrimonio. Así que lo esperamos ahí para que se conecte con nosotros. Muchas bendiciones a todos.